Gracias y paz, amados. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a nuestra reunión en directo de la Iglesia Gracia y Fe. En este momento, hoy estamos ya a domingo y estamos disfrutando de una nueva conexión en directo. Son las 6:02 de la tarde y simplemente pues vamos a ir esperando a que la gente se vaya conectando. Obviamente siempre tarda unos minutitos. Y mientras tanto mandamos un abrazo para todos. Gracias por estar ahí, gracias por unirse a nosotros. Sepan que siempre es un honor poder compartir con ustedes. Y Dios es bueno siempre. Aquí son las 12. Valeria, un abrazo. Bienvenida. Ya se va acercando la gente, ya se van conectando. Y bueno, mientras esperamos que se vayan conectando, pues como siempre les pedimos que si ustedes quieren puedan compartir el vídeo de hoy para que podamos llegar a más gente, para que podamos llegar a más lugares también. Y eso es lo que voy a hacer ahora mismo yo, compartir la transmisión para que alcancemos más personas. Y mientras tanto, pues vamos esperando, se van añadiendo. Desde Colombia, Zacarías, un abrazo fuerte. Gloria a Dios, Dios es bueno siempre. Vamos a compartir. Gloria a Dios, Dios es bueno. Estoy compartiendo y así también pues otras personas, Farisa y familia también, saludos. Comenzamos con la transmisión de hoy, donde ya saben que estamos hablando acerca de reinar en vida. Y dentro de la serie Reinando en Vida estamos hablando acerca de autoridad, cómo reinamos por medio de la autoridad. Tenemos a Juan también, tenemos a Lucía en Pereira, un abrazo también. Voy a compartir en algún grupito por ahí. Gloria a Dios. Y así más personas se pueden conectar. Qué bueno es Dios. Qué bueno es disfrutar de su bondad. Pamela desde Chile, saludos. Ahora ya nos vamos a disponer para orar, para dar gracias a Dios por este hermoso tiempo. Gloria a Dios. No sé cómo están por allí en los diferentes lugares. Aquí ya estamos con calorcito. Arnulfo, en Pereira, un abrazo muy muy fuerte, querido Arnulfo. Gracias por estar ahí también. Gloria a Dios. Lauri, José, en Tarrasa, mandamos un fuerte abrazo también. Gloria a Dios. Muy bien, nos vamos a preparar para orar y para dar gracias a Dios y nos dispondremos a comenzar la enseñanza de hoy. Así que, Mari Carmen, desde Canarias, un abrazo también. ¿Qué les parece si oramos? Ya se han conectado algunos, así que supongo que otros irán llegando, pero lo importante es que ustedes ya están ahí y vamos a orar juntos, vamos a prepararnos para la enseñanza de hoy, ya saben, Biblia, libreta, bolígrafo y tomaremos notas. Tenemos a Charo, tenemos a Manuel, nuestra amada familia Iglesia Gracia y Fe en Madrid, un abrazo también y ahora sí que pronto nos vemos, ahora sí, ahora sí que pronto, muy pronto estaremos por allí, por Madrid. Tenemos a Lisbeth también. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Le pido a que si usted quiere y puede, cierre sus ojos, que se una con nosotros en oración y que podamos dar gracias por este hermoso tiempo y por todo lo que creemos que Dios va a hablarnos. Un saludo para Gilda también. Papá, gracias. Gracias por ser tan bueno, gracias por amarnos de forma incondicional. Gracias, papá, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos amados.
en los cuales tú tienes complacencia. Realmente es un privilegio, nos sentimos y nos sabemos amados, amados continuamente por ti. Gracias, gracias por este amor incondicional. Gracias porque podemos disfrutar de esta comunión perfecta, sabiendo que estamos en Cristo y que somos uno contigo. Gracias, papá. Gracias porque en tu maravillosa gracia nos has entregado absolutamente todas las cosas juntamente con Cristo. Si tú no retuviste a tu propio Hijo, tú no retienes absolutamente nada. Gracias. Gracias porque podemos disfrutar de tu bondad, podemos disfrutar de tu gracia, podemos disfrutar de tu gloria y de tu presencia en nosotros, allí donde vayamos, de tu bendición en nosotros. Gracias. Papá, oramos en este momento para que el conocimiento fluya con total libertad, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oramos para que los ojos del entendimiento sean abiertos. En esta hora queremos seguir aprendiendo, queremos seguir creciendo en conocimiento. Te pedimos que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú traigas esa palabra necesaria para cada uno de nosotros. Esa palabra que nos edifica, esa palabra que tiene la capacidad de renovar mentes y de transformar almas. Gracias, gracias porque tu palabra es sembrada en buena tierra y tu palabra produce resultados y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Gracias por mentes siendo renovadas y vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia maravillosa, el Evangelio de Cristo. Oramos para que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros, que podamos crecer en la revelación y en el conocimiento de Cristo y de su obra completa hecha a nuestro favor. Oramos por cada persona que recibe esta enseñanza. Te damos gracias porque queremos que sus vidas no vuelven a ser iguales. Oramos sabiendo que somos enseñados por tu Espíritu Santo. Oramos creyendo también que cuando el Evangelio es predicado, el poder de Dios está para sanar. Y creemos que ahora hay personas que están siendo sanadas en el nombre de Jesús. Ordenamos a todo dolor, todo malestar, todo síntoma que desaparezca de los cuerpos. Y creemos que se manifiesta sanidad absoluta en cada cuerpo. Sanidad absoluta en cada cuerpo. Jesús llevó todas nuestras enfermedades, Jesús sufrió todos nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias, papá, porque caminamos ahora en este momento en sanidad y disfrutamos de salud divina. Disfrutamos de una larga vida llena de días, llena de fuerza, llenos de salud y con una mente sólida. Gracias, Padre. Gracias, papá, porque no hay límites para la unción, no hay límites para tu poder manifestado. En los diferentes países, en las diferentes ciudades, se manifiesta sanidad en los cuerpos en el nombre de Jesús. Gracias porque hay provisión en cada casa, provisión en cada hogar, provisión para cada familia. Papá, gracias por matrimonios cada vez más y más establecidos en la realidad de Cristo, porque nuestros hijos y nuestros nietos sirven a tu plan y a tu propósito maravilloso en esta tierra. Gracias por el privilegio de poder extender tu reino. Hoy queremos seguir aprendiendo a reinar en vida, queremos seguir aprendiendo a manifestar, a extender tu reino allí donde vayamos, a manifestar la vida de Cristo allí donde nos movamos. Gracias, papá, gracias por ser tan bueno. Oro una vez más para que me uses y para que pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Yo te doy gracias, porque en tu favor y merecido, en tu gracia maravillosa, nos has hecho ministros competentes de este nuevo pacto. Gracias, papá. A ti sea siempre la gloria. Toda la gloria solamente a ti, porque eres el único digno y merecedor de ella. Gracias. A ti la gloria. A ti la gloria por siempre y para siempre. Qué privilegio tenemos de ser la iglesia de Jesucristo, de ser el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. A ti sea la gloria siempre. Amén y amén. Gloria a Dios.
Aleluya, Dios es bueno siempre. Amada familia, saludos, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí, gracias por unirse a nosotros. Tenemos por delante prácticamente una hora en la que vamos a estar juntos para seguir aprendiendo a reinar en vida. Y como saben, estamos aprendiendo acerca de cómo reinar, así que si ya tienen su Biblia, si ya tienen su libreta y ya tienen su bolígrafo o lo que sea que utilicen para tomar notas, vamos a ponernos en marcha. Ya saben que si quieren pueden compartir este vídeo. Si todavía no lo han hecho, pueden hacerlo. Solamente tienen que darle ahí al botoncito que pone compartir y lo comparten con otros. Muy bien, ya estamos llegando al final de esta serie. Ahora es cuando se oye un gran oh, ¿no? Esta es la semana número 33. Posiblemente no nos quede mucho ya para acabar. Pero no se preocupen, que luego seguiremos. La palabra de Dios es esa palabra viva que siempre podemos aprender y aprender y aprender. Así que obviamente seremos guiados por Dios a traer una nueva serie de enseñanzas una vez que finalicemos esta. Pero estamos llegando al final y estamos hablando acerca de la forma práctica de aprender a reinar en vida, porque la vida de fe es una vida práctica. Es importante y es maravilloso que podamos crecer en conocimiento, que podamos crecer en entendimiento. Obviamente es necesario que permitamos que la palabra, como venimos hablando los días jueves también, que permitamos que la palabra vaya renovando nuestra forma de pensar, que nosotros podamos crecer en un entendimiento correcto, que podamos crecer en un conocimiento correcto, pero también debemos entender que la vida de fe es una vida práctica, es decir, el Evangelio es práctico y todo el conocimiento que adquirimos es precisamente para que podamos caminar y para que podamos practicar aquello que estamos aprendiendo. Si hablamos acerca de reinar en vida, si hablamos acerca de extender el reino de Dios, si hablamos acerca de servir al propósito de nuestro buen Padre, obviamente debemos entender la forma práctica de hacerlo. Y hemos hablado acerca de manifestar la vida de Cristo allí donde vayamos. Hemos hablado acerca de la importancia de entender que el plan de Dios tiene que ver con nuestra vida completa, con nuestra vida íntegra. Es decir, entendamos que servir al plan de Dios, entendamos que, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? La gente suele decir respecto, bueno, yo estoy haciendo el plan de Dios para mi vida, como si Dios tuviera millones y millones de planes. Dios no tiene millones de planes, no existe el plan de Dios para tu vida, querido, querida, existe su plan, es su plan en el cual nosotros caminamos. Es el plan que Dios ha diseñado para la iglesia, porque entendamos esto, hay un concepto que se ha perdido dentro de la iglesia y es el concepto de la corporatividad. Dios no puede tener planes individuales cuando Dios ve un solo cuerpo. Dios tiene un plan para su iglesia, Dios tiene su plan para su cuerpo, el cuerpo de Cristo, para su iglesia. Y lo que ha hecho Dios es poner un llamado en nosotros para que podamos llevar a cabo ese plan en la tierra, de forma voluntaria, de forma que nosotros queramos, no es obligatorio ni mucho menos, pero nosotros tenemos el privilegio, porque eso es lo que debemos entender, que es un privilegio servir al plan de Dios. Y servir al plan de Dios, como ya hemos dicho, tiene que ver con una vida íntegra o tiene que ver con una vida completa, es decir, que afecta todas las áreas de nuestra vida. Servir al plan de Dios no tiene que ver solamente con aquellos que puedan ser llamados a estar en una plataforma o a pastorear una congregación o a llevar adelante uno de los 5 dones ministeriales. Servir al plan de Dios es salir a cenar con mi familia. Servir al plan de Dios es tener una cena romántica con mi esposa. Servir al plan de Dios es educar a mis hijos en los principios del reino. Servir al plan de Dios es manifestar la vida de Cristo y la normalidad del Evangelio. Eso es servir al plan de Dios. Y nosotros debemos entender que Dios nos ama tanto que nos permite servirle en las diferentes áreas. Por eso que cuando hablamos de servir al plan, hablamos de poder manifestar la vida de Cristo allí donde vayamos. No existen personas inferiores dentro del cuerpo de Cristo. Solamente tenemos que aprender a manifestar la vida de Cristo allí donde estemos.
Hay personas que por la gracia de Dios pueden estar dedicadas al ministerio a tiempo completo, gloria a Dios por ello, pero aquellos que no puedan o aquellos que estén trabajando en una fábrica o en una oficina, ellos de igual manera pueden estar manifestando la vida de Cristo allí donde vayan, porque ese es el propósito del Padre, que manifestemos la vida de Cristo que hay en nosotros. Ahora, solamente vamos a poder manifestarla, obviamente, por medio de la renovación del entendimiento, por medio de someternos a la correcta enseñanza de la palabra que renueve nuestra forma de pensar y que de esa manera podamos manifestar al Cristo que vive en nosotros. Recordemos que debemos ser más conscientes del Cristo que vive en nosotros. La Iglesia ha sido muy consciente del Cristo que tiene que venir, pero no ha sido consciente del Cristo que habita en nosotros, del Cristo que ya vino a vivir dentro de nosotros. Y es necesario que eso lo tengamos claro y mientras caminamos en esta tierra seamos conscientes de ese Cristo que nos habita. Gloria a Dios. Amén. De esa vida que habita en nosotros. Colosenses dice: Cristo vuestra vida. Aleluya. Cristo es nuestra vida y por medio de Cristo somos uno con el Padre. Qué bueno es Dios. Amén. Amén. Y ahora estamos hablando, como ustedes saben, acerca de la importancia de ejercer autoridad. La importancia de entender que todos los que estamos en Cristo tenemos autoridad. La autoridad no ha sido delegada a pastores, la autoridad no ha sido delegada a apóstoles, la autoridad no ha sido delegada a tal o tal ungido, profetas. La autoridad ha sido delegada al cuerpo de Cristo. La autoridad no es individual. Recuerde, solamente estoy haciendo un recordatorio de lo que hemos visto semanas anteriores. La autoridad no es individual, la autoridad es corporativa. La autoridad se le ha dado a una iglesia, la autoridad se le ha dado a un cuerpo. Y todos aquellos que por la gracia de Dios tenemos el privilegio de formar parte de este cuerpo, tenemos el privilegio de formar parte de esta iglesia, también tenemos el privilegio de poder disfrutar de esa autoridad delegada. Por lo tanto, amado, amada, allí donde usted esté, sea quien usted sea e independientemente de la función que esté desarrollando en su congregación, entienda que usted tiene autoridad. Que la autoridad no está solamente sobre su pastor, que la autoridad no está solamente sobre aquellos que han sido denominados los ungidos. La autoridad está en la iglesia. Jesús mismo dijo, cuando Pedro recibió esa revelación de parte del Padre, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo, ok, sobre esta revelación, sobre este entendimiento, sobre la revelación de que yo soy el Cristo, mi iglesia será edificada. La iglesia es de Cristo y la iglesia se edifica en la revelación de Cristo. Y entonces él dijo, mi iglesia será edificada y las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Se da cuenta que la autoridad no es una autoridad individual? La autoridad es una autoridad corporativa. Es muy importante que entendamos esto y el otro día lo hablábamos entre diferentes ministros, porque todo lo que usted y yo podemos disfrutar es porque se le ha dado al cuerpo. Si nosotros vemos las cartas de los diferentes apóstoles, nos vamos a dar cuenta que ellos no hablan en singular, sino que están hablando en plural continuamente. Vosotros habéis sido bendecidos con toda bendición espiritual, porque la bendición no reside en una persona, la bendición reside en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. La sanidad es sanidad para el cuerpo. La provisión es provisión para el cuerpo. La autoridad es autoridad para el cuerpo. Dios le ha dado autoridad a la iglesia. Ahora, que haya personas que lamentablemente formen parte de esta iglesia y no estén ejerciendo autoridad, bueno, eso es otro tema. Por eso necesitamos enseñar autoridad, necesitamos enseñarle a la gente la practicidad del evangelio para que todos ejerzamos autoridad, porque es algo que nos pertenece y que podemos disfrutarlo. Entonces, pero la realidad es que la autoridad se le ha dado a todo el cuerpo de Cristo y todo el cuerpo por igual puede ejercer esta autoridad. Entonces,
Ante la pregunta que alguien puede decir, bueno, ¿y yo cómo ejerzo autoridad? Nosotros lo que hemos comenzado a ver es que autoridad la ejercemos a través del nombre de Jesús. Y una vez más le pido que podamos abrir nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 5, verso 20. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20. Dios es bueno, gloria a Dios. Porque estamos hablando acerca del nombre de Jesús y estamos hablando de entender la representatividad del nombre. Si se acuerdan, estamos hablando acerca de entender que el nombre de Jesús no ha sido dado para acabar nuestras oraciones. El nombre de Jesús ha sido dado para que entendamos la representatividad, para que entendamos a quién estamos representando aquí en la tierra. Y no solamente eso, sino que a través de ese nombre conozcamos o entendamos la autoridad que se nos ha dado. Por eso dice 2 Corintios capítulo 5, verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Se da cuenta? Somos embajadores en el nombre de Cristo. Un embajador es un servidor, un embajador es un ministro, un embajador es un representante. Entonces, la idea de un embajador, obviamente cuando nosotros pensamos en embajadores, entiendo que pensamos en la diplomacia política, ¿verdad? Creo que todos sabemos que hay diferentes embajadas de diferentes países en diferentes naciones. Nosotros que estamos aquí en España, en Barcelona usted puede visitar la embajada de Argentina o la embajada del Perú. Y todos sabemos que cuando uno va a esa embajada, las leyes que se aplican no son las leyes del país donde está la embajada, sino que son las leyes del país que representa esa embajada. Entonces nosotros, cuando hablamos de embajadores, debemos ver o entender que está hablando de un representante. Alguien que viene en el nombre de otro. Pero escúcheme bien, el hecho que sea otra persona la que viene no significa que no tiene la misma autoridad que la persona que lo envía. Es decir, aquel que viene como embajador de Estados Unidos tiene detrás suyo todo el respaldo de la nación de Estados Unidos, porque esa nación le envía como embajador y como tal le da una autoridad delegada para que represente a esa nación allí donde vaya. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca del nombre de Jesús, lo que necesitamos entender, es que ese nombre trae una representatividad. Es decir, cuando yo hablo en el nombre de Jesús, es como si Jesús mismo estuviera hablando. Cuando yo ejerzo autoridad en el nombre de Jesús, es como si Jesús mismo estuviera ejerciendo autoridad. Para entender más esto, si usted quiere, puede analizar los evangelios. Mire la vida de Jesús. Mire cómo Jesús caminó en esta tierra. Mire cómo Jesús trató al endemoniado gadareno. Mire cómo Jesús caminó sobre las aguas. Mire cómo Jesús con sus palabras se multiplicaron los panes y los peces. Mire cómo Jesús hizo callar a la tormenta. En medio de la desesperación de los discípulos que pensaban que se morían, Jesús hizo callar la tormenta. Y ahora, amados, y esto es lo que a veces a las personas les cuesta a lo mejor creer, porque no lo hemos experimentado quizá. No se ha experimentado, pero la realidad es que en el nombre de Jesús nosotros tenemos máxima autoridad. Amén, así es. Máxima autoridad. Y algunos, lamentablemente, por una falsa, o no sé si falsa, pero por un mal entendimiento de la soberanía de Dios, ellos piensan que debemos estar sometidos a las circunstancias. Y que no tenemos que ejercer ningún tipo de autoridad porque eso es creernos Dios y no sé qué y no sé cuánto. Entonces ellos no actúan nunca frente a las circunstancias.
Ellos no hacen nada frente a las circunstancias. Se dejan pisotear por las circunstancias porque piensan que, bueno, Dios tendrá un propósito, algo aprenderemos, algo haremos, porque Dios quiere enseñarnos algo. Pero, amados, Jesús no se dejó pisotear por las circunstancias. Jesús no se dejó pisotear por los religiosos. Cuando Jesús tuvo que llevar a cabo su llamado, que era entregar su vida por nosotros, Él entregó su vida en silencio, callado por amor a nosotros, pero durante su vida ministerial aquí, Él no permitió que nadie le pisoteara. Él no permitió que las circunstancias se le echaran por encima. No, no, no. Él ejerció autoridad. Él sabía quién era. Y Pablo en las cartas le enseña a la iglesia quiénes somos nosotros en Cristo. Y Pablo en las cartas le dice a la iglesia que todo ha sido sometido bajo nuestros pies, porque ha sido dado a la iglesia. Y nosotros tenemos que aprender hoy a usar el nombre de Jesús, a ejercer nuestra autoridad, porque hay un poder que se nos ha dado a toda la iglesia, vuelvo a repetirlo, un poder que se nos ha dado corporativamente que podemos usarlo. Y es el poder de la resurrección. Según el poder que actúa en vosotros, dice Efesios capítulo 3, verso 20. Hay un poder que actúa dentro de nosotros que tenemos que aprender a desatarlo por medio de ejercer autoridad. Nosotros no tenemos que permitir que las enfermedades nos pisoteen. Nosotros no tenemos que permitir que el sistema del anticristo nos pisotee. Nosotros no tenemos que permitir que las circunstancias vengan y nos dominen. Nosotros somos la iglesia de Cristo aquí en la tierra. A nosotros se nos ha delegado máxima autoridad, pero tenemos que aprender a usarla. Tenemos que aprender a ejercerla y la vamos a ejercer por medio del nombre de Jesús. Por eso que aquí no se trata, como le dije la semana pasada, aquí no se trata de si está bien o no está bien acabar mis oraciones con el nombre de Jesús. Aquí se trata de que lamentablemente muchos acaban sus oraciones diciendo en el nombre de Jesús, amén. Pero luego nunca ejercen autoridad. Luego se dejan pisotear por las circunstancias. Luego nunca toman autoridad. Nosotros hemos escuchado testimonios maravillosos de personas que han ejercido autoridad sobre circunstancias que aparentemente serían imposibles y que para muchos quizá son casualidades o son... Pero no, oiga, esa es la autoridad ejercida. Así es. Sabemos de los pastores Mark y Janet Brasí en una ocasión cuando ellos tenían sus oficinas en un lugar y un tornado se dirigía hacia ellos y el pastor Mark estaba en la ventana y lo estaba viendo. Y desde ese lugar el pastor Mark señaló al tornado y le dijo en el nombre de Jesús, tú te das la vuelta por donde has venido, pero por aquí no pasas. Por aquí tú no vas a pasar. Y ese tornado comenzó a retroceder. Aleluya. Esa es la autoridad que tenemos. No hace muchas semanas con nuestro amado pastor Jimmy igualmente. Estábamos en una conexión y recibieron la alarma de que un tornado se acercaba a donde ellos estaban. Y el tornado, y mientras estábamos conectados, él oró y él ejerció autoridad. No hay que hacer aspavientos, no hay que hacer cosas raras, no hay que hacer aquí unos gritos como algunos hacen y pisotear el suelo. Y no. Él ejerció autoridad tranquilo. Él estaba en su casa, estábamos conectados con varios pastores y él ejerció autoridad, oró. ¿Y saben qué ocurrió? Que conforme el tornado se acercó a su casa, el tornado se levantó, pasó por encima de su casa y volvió a bajar 1 kilómetro más adelante. Y a ellos no les tocó. Y si luego usted hubiera visto las imágenes del destrozo que hizo ese tornado. Hemos visto imágenes que son tremendas de cómo incendios han ido arrasando diferentes fincas. Y usted ve una finca completamente sin tocar. No se ha tocado absolutamente nada. Y el incendio sigue más adelante. Hijos de Dios que ejercieron la autoridad y le hablaron al fuego y le dijeron, tú no puedes tocar esta casa. En el nombre de Jesús este fuego no toca esta casa. Podemos ejercer autoridad. Debemos ejercer autoridad. ¿Se da cuenta que esto va más allá de simplemente algo teórico? Es práctico. Es práctico. La Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre.
Entendamos que lamentablemente, todos aquellos que están bajo el sistema del anticristo, aunque ellos no lo sepan, aunque ellos no lo crean, están siendo influenciados por el anticristo. Están siendo influenciados por ese sistema. Y nosotros tenemos autoridad para romper toda influencia sobre sus vidas. Y nosotros tenemos autoridad. Cuando algo se levanta contra usted en su trabajo, usted tiene autoridad ahí. Y usted puede decir, cuando se levantan falsos testimonios o se levanta un complot contra usted en el trabajo, usted tiene autoridad. Usted no tiene que ir y atacar y pegarle a la gente, pero usted tiene autoridad y usted puede ejercerla. Y usted dice, no, ninguna arma forjada que se levante contra mí va a prosperar en esta empresa. En el nombre de Jesús yo rompo ahora toda influencia del diablo sobre mis compañeros o sobre mi jefe y yo declaro que tengo el favor de Dios y nada que se levante contra mí va a funcionar porque tengo el favor de Dios sobre mi vida. Si alguien está intentando tocar su casa, su familia, usted tiene autoridad ahí. Usted tiene autoridad. Debemos aprender a ejercerla porque somos representantes de Jesús aquí en la tierra. Venga conmigo, vamos a leer algunos versos, por favor. Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, versos 13 y 14. Dios es tan bueno. Amén. Dice así, Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Oiga, aquí está hablando Jesús. Y Jesús está diciendo de una forma clara, si algo pidiereis a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Yo voy a hacerlo. De hecho, el verso anterior, recuerde que dice, las obras que yo hago vosotros también haréis y aún mayores. Y entonces dice Jesús, si algo pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Si algo pidiereis, lo vuelve a decir, en mi nombre, yo lo haré. Marcos 16, 17, por favor. Marcos 16, 17. Dice así, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y bebieren cosas mortíferas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lamentablemente, por alguna razón, nosotros hemos asumido que el poder de la oración está en las palabras que utilizamos, como si fueran mágicas las palabras de Jesús. Por eso a veces, lamentablemente, acabamos siempre diciendo en el nombre de Jesús, porque creemos que el poder está en esas palabras. Pero, amados, el poder no está en las palabras en sí, el poder está en lo que esas palabras representan. O sea, no es que haya poder en las palabras en el nombre de Jesús. Porque, escuche, cualquiera persona que no esté en Cristo puede usar el nombre de Jesús y no le va a funcionar. Porque no hay poder en esas palabras. El poder está en la representatividad que tienen. Por eso usted se acuerda de aquellos que intentaron echar fuera demonios en el nombre de Jesús del que predica Pablo. ¿Se acuerdan? Hay un pasaje en Hechos. Ellos fueron allí, vieron que Pablo echaba fuera demonios, pim, pam, y dijeron, vamos a hacerlo igual. ¿Cómo? No sé, ¿cómo hace él? Venga, aquí hay un demonio, vamos a echarlo en nombre de Jesús. El Jesús que predica Pablo, dicen. Y los demonios le miraron y dijeron, mira, conocemos a Jesús. Conocemos a Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois vosotros, pardillos? Eso es una expresión, espero que no suene mal en otros sitios. ¿Quiénes sois vosotros? Y tuvieron que salir corriendo ahí desnudos porque le daban una paliza. Porque el poder no está en las palabras específicamente, está en la representatividad. Cuando nosotros usemos esas palabras, debemos usarlas conscientes de lo que estamos representando. Conscientes de los versos que estamos leyendo. Que el propio Jesús dijo, en mi nombre lo haréis. Entonces usted lo hace con confianza. Porque esto no se trata de, bueno, voy a hacerlo a ver qué pasa, voy a hacerlo a ver si funciona. No. Esto lo hacemos con confianza.
Y con esa confianza nosotros usamos el nombre de Jesús. Amén. Porque algunos lamentablemente pueden usar el nombre y no tiene nada que ver con la representatividad de Cristo en sus vidas. O si no, venga conmigo a Mateo capítulo 24, por favor, mire lo que dice aquí. Mateo capítulo 24, verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Ve? Vendrán muchos en mi nombre, pero no tiene nada que ver de que estén representando a Cristo. No son cuerpo de Cristo. Mateo 7, 22 y 23, si usted quiere anotarlo, anótelo, yo se lo leo rápido, pero Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Pero lo hicimos en tu nombre. Por lo tanto, yo debo ser consciente cada vez que uso el nombre de Jesús, debo ser consciente que estoy usando una autoridad que se me ha delegado por gracia. Recordemos eso también, por favor. La autoridad se ha dado por gracia. La autoridad no se gana, la autoridad no se merece y la autoridad no crece en nosotros. Nadie puede tener más autoridad de la que ya tiene. Todo el que está en Cristo tiene exactamente la misma autoridad. Yo no puedo, la autoridad que me ha sido dada no crece en mí, pero yo debo crecer en el conocimiento de esa autoridad. Porque lo hemos dicho antes, lamentablemente algunos no ejercen autoridad porque no conocen la autoridad que se les ha dado, pero ya la tienen. Tienen la misma autoridad que usted tiene, tienen la misma autoridad que yo tengo, porque todo el que está en Cristo tiene exactamente la misma autoridad. Una autoridad que no crece, pero una autoridad en la que nosotros sí debemos crecer en conocimiento para que nosotros podamos ejercerla correctamente y para que nosotros podamos disfrutar de todo lo que ya nos ha sido dado en Cristo. Sí. Por lo tanto, el nombre de Cristo significa que le representamos a Él. Amén. No se trata de una forma mágica, se trata de entender que le estamos representando a Él, porque somos embajadores. Ahora veamos algunas características de los embajadores. Un embajador no actúa por su propia cuenta, sino que siempre está sometido a las órdenes del país que representa. ¿Sí? Repito, un embajador no actúa por su propia cuenta, sino que siempre está sometido a las órdenes que puedan darle desde su nación, Así es. desde la nación que representa. De la misma manera, aquellos que estamos en Cristo, nosotros no actuamos por nuestra propia cuenta, sino que decidimos someternos al señorío de Cristo. No como algo obligatorio, no como algo forzado, sino voluntariamente. Hemos entendido el amor de Dios hacia nosotros, hemos entendido el amor incondicional del Padre hacia cada uno de nosotros y voluntariamente decidimos someternos a la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Decidimos someternos al señorío de Cristo en nosotros, porque recuerde que usted y yo somos templos del Espíritu Santo. La iglesia es el templo del Espíritu Santo hoy y que somos guiados por el Espíritu Santo. Que hay nuevos deseos en nosotros, que son los deseos del Espíritu, que han sido colocados por Dios en cada uno de nosotros. Y como embajadores de Cristo, nosotros decidimos someternos a esos deseos, decidimos someternos al señorío de Cristo en nuestras vidas. Por lo tanto, no actuamos por nuestra propia cuenta. Seguimos las indicaciones del Espíritu, gloria a Dios, de ese Espíritu que habita en nosotros. Un embajador tampoco usa el nombre de su país para obtener un beneficio propio. Repito, un embajador
no usa el nombre de su país para obtener un beneficio propio. Siempre va a estar pensando en la nación a la que representa, de la misma manera que usted y yo debemos estar pensando en el reino que representamos. Todo lo que hacemos, todo aquello por lo que trabajamos, todo aquello por lo que actuamos, sea lo que sea, lo hacemos movidos para la extensión del reino. Lo hacemos movidos pensando en el reino que estamos representando, que es el reino de Dios en la tierra. Allí donde nosotros nos movamos, utilizando las herramientas que podamos utilizar. Ayer hablamos con unas personas y lo decíamos, qué importante es que utilicemos todos los medios que están en nuestra mano para predicar el Evangelio de Jesucristo. Por un lado, porque hay personas que nunca han escuchado esta verdad, pero por otro lado, porque hay personas sometidas a la religión que aman a Dios sinceramente, pero que están siendo mal enseñados. Y si alguien nos dice, bueno, ¿y por qué predican por Facebook? ¿Por qué predicas por YouTube? Porque queremos utilizar, los medios que estén a nuestro alcance para que el Evangelio sea predicado, para que el reino se extienda. Si podemos escribir libros, los escribiremos. Si podemos grabar vídeos, grabaremos vídeos. Sea la forma que sea, vamos a extender el reino, porque un embajador no está pensando en su beneficio propio, sino que está pensando en un beneficio para su nación, para la nación que representa. Aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos en nuestra mente el reino de Dios, extender el reino de Dios, manifestar el reino de Dios, manifestar la vida de Cristo allí donde vayamos. Eso es lo que nos mueve. Eso es lo que nos capacita, lo que nos habilita, eso es lo que hace que nosotros tengamos un motor dentro que nos lleva precisamente a actuar para que sea como sea, el reino sea representado. Sí. Aleluya, gloria a Dios. Este reino se extienda. Obviamente habrá oposición en el camino, claro que sí, pero trabajamos para la extensión del reino. Trabajamos movidos por el Espíritu Santo para que este reino pueda extenderse. Gloria a Dios. Un embajador representa a quien lo ha investido con esa intención. Entonces, amados, recordemos esto. Nunca vamos en nuestro nombre. Vamos en el nombre de aquel que nos ha autorizado, que es el nombre de Jesús. Y somos conscientes de aquel a quien representamos. Esto es muy importante. Un embajador es consciente. Ahora, yo sé que le estoy dando algunas características de un embajador, pero recordemos que estamos hablando de Dios, ¿no? Y hablamos del reino de los cielos y hablamos de un Dios bueno. Pero debemos entender, seamos conscientes de a quién representamos. Y vuelvo a decir, esto no se trata de una obligación, pero manifestamos la vida de Cristo cuando entendemos cada vez más y más a quién estamos representando. Cuando entendemos más y más. Algunas personas dicen, bueno, como predicamos, aquellos que predican gracia, están dando licencia para pecar o no sé qué. No. Escuche, cuando sabemos a quién representamos, aún con nuestras imperfecciones, aún con nuestros errores en el camino, nuestro deseo siempre será representar de una forma correcta a Jesús, representar de una forma correcta el reino de Dios. Ese va a ser nuestro deseo. No vamos a querer transmitir una mala imagen del reino que representamos. No lo vamos a hacer de forma voluntaria. Podemos cometer errores, claro que sí, pero conforme somos conscientes de a quién representamos, cada vez lo representaremos mejor, por su gracia que nos capacita para hacerlo. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto no es que alguien me imponga leyes o me imponga reglas o me imponga normas. El punto es que cada vez yo sea más consciente de a quién estoy representando. Claro. Que yo sea más consciente de quién soy hijo, de a qué reino pertenezco,
de cuál es la naturaleza que habita en mí, de cuál es la vida que habita en mí. Y obviamente, un embajador renuncia a cuestiones personales por causa de su representatividad. Y esto también es importante porque a veces la gente piensa, no, pero es que vosotros no predicáis que hay que renunciar a cosas. Escuche, todos los que estamos en Cristo renunciamos a cosas, pero no por obligación, no para ganarnos algo, no para merecernos algo, sino simplemente porque entendemos que lo que se nos ha dado por gracia es mucho mayor que aquello a lo que estamos renunciando. Lo que se nos ha dado por gracia nos satisface de tal manera que renunciamos voluntariamente a ciertas cosas, pero porque ya no las necesitamos. Porque Cristo nos completa. Porque Cristo es nuestra plenitud. Porque ahora sé que en Cristo estoy completo. Aleluya. Entonces, obviamente, en ese entendimiento vamos a renunciar a cosas en el camino. Pero no porque alguien me esté obligando. No porque alguien me esté amenazando. Simplemente porque la vida de Cristo que hay en mí me lleva a renunciar a eso, porque lo que tengo es mucho mejor. Así es. Lo que tengo es superior. ¿Se da cuenta que esto tiene que ver con la representatividad, que no tiene que ver solamente con usar unas palabras específicas, sino entender un momento a quién estoy representando en la tierra? ¿A quién estoy representando? ¿Qué tipo de autoridad se me ha dado? ¿Qué tipo de autoridad se me ha delegado? Porque cuando yo voy entendiendo la autoridad que tengo y la autoridad que se me ha delegado, entonces yo voy a representar cada vez mejor este maravilloso reino. Amén. Entonces, vamos a Filipenses. Creo que todos tenemos en mente Filipenses, ¿no? Cuando hablamos acerca del nombre de Jesús. Filipenses capítulo 2. Ahora, si hablamos de representatividad, yo necesito crecer en el conocimiento de aquel a quien estoy representando. Si quiero representar correctamente, necesito crecer en el conocimiento. Una persona, un embajador de una nación, tiene que conocer las leyes de la nación. Tiene que conocer perfectamente todos los detalles de esa nación porque está representando a esa nación. Si viene un conflicto diplomático, esta persona tiene que estar bien preparada para enfrentar ese conflicto diplomático de forma correcta y no meter la pata. Nosotros necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo y necesitamos crecer en el conocimiento del reino al que pertenecemos para que lo podamos representar correctamente. Si queremos extender este reino, necesitamos conocer este reino. Si queremos que este reino cada vez alcance a más personas, debemos conocer este reino y debemos saber que nosotros formamos parte de este reino. Amén. Que hemos sido trasladados, como ya hemos visto en esta serie de enseñanzas, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Usted ya forma parte del reino de Dios. El reino de Dios ya está en usted y ahora solamente tenemos que manifestarlo. Ahora solamente tenemos que extenderlo. Jesús vino y estableció su reino y nosotros lo extendemos. Nosotros lo manifestamos. Él lo estableció, nosotros lo extendemos. Gloria a Dios por ello. Amén. Filipenses capítulo 2, verso 5, dice así. Filipenses obviamente es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual
Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora yo quiero que se quede con esta frase, amado. Dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús está por encima de cualquier otro nombre. Todo lo creado sabe que debe someterse al nombre de Jesús. Y eso es necesario que lo entendamos. Repito, a veces lamentablemente la gente habla de una soberanía que no es correcta y piensan que nosotros debemos estar sometidos a las adversidades. Pero escuche, usted tiene un nombre que es sobre todo nombre. Ahora yo le hago una pregunta. Si se nos ha dado este nombre, si estamos representando a Jesús en la tierra, si la misma autoridad que Jesús tenía cuando caminó en esta tierra es la misma autoridad que usted y yo tenemos, si la misma autoridad, escúcheme bien ahora, si la misma autoridad que el Cristo resucitado tiene es la misma autoridad que la iglesia tiene, mi pregunta es: ¿a qué le vamos a tener miedo? ¿A qué le vamos a temer? Porque la Biblia dice que Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Oiga, la cabeza y el cuerpo no van separados. Si la cabeza va por un lado y el cuerpo va por otro, tenemos un problema serio. Cuando usted sale de su casa, ¿usted se lleva su cabeza? Cuando usted mañana vaya a trabajar, ¿usted se lleva su cabeza o se la deja en casa? No, se la lleva, ¿no? Normalmente usted dice: me llevo la cabeza. La cosa es que no se lleve en el cerebro, pero la cabeza nos la llevamos todos, ¿no? Entonces, escuche, no podemos separar la cabeza del cuerpo. Van juntos. Si el Cristo resucitado es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, la misma autoridad que la cabeza tiene, es la misma autoridad que el cuerpo tiene. Así es. Exactamente la misma. Porque no se puede separar. Entonces se me ha dado, se me ha delegado un nombre que es sobre todo nombre, y se me ha dado una autoridad que está por encima de cualquier otra autoridad. No estoy hablando de una autoridad natural, por favor. No quiero mal explicarme, no hablo de una autoridad natural. No hablo que yo digo: pues yo estoy por encima del presidente del gobierno, yo estoy por encima del rey de España. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una autoridad espiritual que se nos ha dado. Y esa autoridad es una autoridad máxima. Y que todo lo demás está sometido a ese nombre y a esa autoridad. Entonces, iglesia, despertémonos y vamos a ejercer autoridad. Seamos prácticos. Y alguien puede decir: no, pero eso a mí me parece una locura. Bueno, si le parece una locura, no lo haga, pero escuche, ejercer autoridad funciona. Ejercer autoridad, orar de forma específica y decir: gracias, Padre. Nosotros hemos orado de forma específica y hemos visto el resultado. Porque lo creado se somete al nombre del Creador. Así es. Siempre. Yo recuerdo cuando yo he tenido que buscar un puesto de trabajo, hemos hecho una lista de lo que queríamos. Puesto de trabajo, horario turno de mañana, un salario entre esto y esto, un buen ambiente, y daba gracias a Dios. Y orábamos y aparecía ese puesto de trabajo, porque tenemos un nombre que es sobre todo nombre. La gente, lamentablemente, escuche, que la gente en el sistema del mundo vivan desesperados es normal, pero que dentro de la iglesia vivamos desesperados no debería ser normal. Que dentro de la iglesia vivamos atemorizados por una pandemia, por un COVID o por lo que sea, no debería ser normal, porque tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Tenemos un nombre que en el nombre de Jesús le hablamos a los tumores y desaparecen. En el nombre de Jesús imponemos las manos sobre personas con cáncer y el cáncer desaparece. En el nombre de Jesús le hablamos a espaldas
columnas torcidas y se enderezan. En el nombre de Jesús los paralíticos se levantan. En el nombre de Jesús podemos ver cómo hay manifestaciones de la bondad de Dios, de la gloria de Dios allí donde vayamos. En el nombre de Jesús hay provisión para las casas. En el nombre de Jesús, todo lo que tiene nombre se somete al nombre de Jesús. Pero la iglesia necesita entenderlo y necesita ejercer esta autoridad. Si tiene un nombre, se puede someter al nombre de Jesús. No le tengamos miedo. ¿Cómo se llama? Cáncer. No tenga miedo a decirlo. El cáncer se somete al nombre de Jesús. ¿Cómo se llama? COVID. No le tenga miedo. El COVID se somete al nombre de Jesús. ¿Cómo se llama? Falta de trabajo. Se somete al nombre de Jesús. Hay provisión. Pero yo no le estoy diciendo que usted le hable, porque algunos dicen, no, es que le están obligando a Dios. Usted no le habla a Dios. Yo no le digo a Dios, Dios, dame este trabajo. Yo no se lo digo porque sé lo que Él me ha dado, pero yo sí le hablo a las circunstancias. Y yo le digo, falta de trabajo, en el nombre de Jesús te vas. Y te doy gracias, papá, porque tú me has dado un buen trabajo, con un buen salario en el horario que yo quiero. Gracias, papá, por ese trabajo. Yo lo disfruto ahora en el nombre de Jesús. Yo no le digo a Dios, Señor, sáname. Yo le hablo a la enfermedad, le digo, enfermedad, en el nombre de Jesús te vas de este cuerpo, no puedes permanecer ni un segundo más, porque por la llaga de Jesús he sido sanado. Y levanto mis manos y digo, oh, gracias papá, porque he sido sanado. Gracias porque hay sanidad en mi cuerpo. Gracias porque la sanidad ya me fue dada. Yo no te pido sanidad, yo disfruto la sanidad que ya me ha sido dada. Gloria a Dios. Usemos el nombre, amados. Ejerzamos autoridad y veamos el resultado de esa autoridad ejercida. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos el cuerpo de Cristo. No se trata de quedarnos de brazos cruzados diciendo, bueno, lo que tenga que pasar, pasará. Lo que Dios quiere hacer, Él ya lo hará si quiere hacerlo. No, hay que ejercer autoridad. Hay que hablar en el nombre de Jesús. Hay que decirle a las circunstancias, no, esto no te lo permito. No te lo permito. Hay que romper la influencia sobre familiares. A veces las personas, lo hablamos el otro día, a veces las personas dicen, no, es que la gente tiene que elegir porque hay libre albedrío, pero no somos conscientes que aquellos que no están en Cristo están siendo influenciados por el sistema del anticristo y tenemos que romper esa influencia. Sobre nuestros familiares, si usted está teniendo problemas con su esposo, su esposa o sus hijos, rompa la influencia del diablo sobre esas vidas. Y hable y diga, no, yo rompo la influencia del diablo sobre mi hijo y te doy gracias, Padre, porque el Espíritu Santo trabaja en él y la palabra que ha sido sembrada en él funciona y la palabra que ha sido sembrada en él crece y la palabra que ha sido sembrada en él fructifica, gloria a Dios. Independientemente de lo que esté viendo ahora, yo rompo toda influencia de malos amigos, rompo toda influencia de malas amistades y creo en el poder de Dios desatado sobre su vida. Y usted habla esas cosas sobre sus hijos o sobre su esposo o sobre sus nietos, ejerciendo autoridad. Aleluya. Seamos conscientes de esas cosas y no nos dejemos avasallar por las circunstancias. No nos dejemos arrastrar por las circunstancias cuando, escuche, a Adán se le dio autoridad para gobernar. Eso es lo que Adán tuvo. A Adán se le dio autoridad para que el Edén se extendiera por todo el planeta Tierra. Ese era el propósito de Dios. Y ese sigue siendo el propósito de Dios. No que el jardín del Edén se quedara en uno, no. Que se extendieran y que todo el planeta Tierra se convirtiera en ese paraíso. ¿Ese propósito se truncó? No, obviamente el propósito no se truncó. Porque el propósito eterno del Padre sigue vigente hoy. Amén. ¿Cómo? La iglesia extendiendo el reino de Dios allí donde vayamos. Amén. Así es. Esa es la realidad. Hay gente que no creen que el reino pueda extenderse cada vez más y más. Yo sí lo creo.
Hay gente que no creen que naciones puedan ser cambiadas por causa de la extensión del reino. Yo sí lo creo. Y por eso pelean políticamente. Pero no se trata de pelear políticamente, porque ningún partido político va a transformar una nación. Ningún partido político cambia la naturaleza del ser humano. Sea el que sea, oiga, aquí no, yo no entro en políticas, por favor, no. Sea el que sea. ¿Oramos por los que están en autoridad? Claro que sí, para que sean salvos. Que ese es otro pasaje que la gente no ha entendido. Dice, no, es que hay que orar por los que están en autoridad. Y es como que uno no puede estar en desacuerdo con los que están en autoridad. No, oiga, oramos para que sean salvos, pero si están haciendo algo que no está bien, podemos decirlo tranquilamente. De hecho, deberíamos decirlo. Porque Timoteo dice, bueno, Pablo le dice a Timoteo que oramos para que sean salvos. Porque eso es lo más importante. Amados, lo más importante es que aquellos que están en autoridad nazcan de nuevo. Pero yo creo que naciones pueden ser cambiadas por causa de la extensión del reino. Lo que pasa que obviamente la Iglesia tiene que levantarse y la Iglesia tiene que llevar a cabo su función. Y la Iglesia tiene que hacer su papel y gracias a Dios que lo está haciendo y que cada vez más y más personas en diferentes lugares se están levantando con este entendimiento de saber que no somos una iglesia pasiva, que no somos una iglesia escondida, que no somos una iglesia que no, somos una iglesia que se levanta y que dice un momento, aquí venimos nosotros en el nombre de Jesús a extender el reino de Dios para ver cómo ciudades y cómo naciones son cambiadas por este glorioso reino. Porque es cierto que ningún partido político puede cambiar la naturaleza del ser humano, solamente Jesucristo puede hacerlo, solamente el Evangelio. Solamente el Evangelio. Entonces nuestra labor es, vamos a ejercer autoridad. Que la gente vea la vida de Cristo manifestada. Que la gente vea el reino de Dios manifestado. Oremos por los enfermos. ¿De qué tenemos miedo? ¿Por qué no oramos más por los enfermos? ¿Por qué no imponemos más manos sobre los enfermos? O si no imponemos manos, da igual, oramos por ellos. Estamos recibiendo testimonio de personas por las que oramos y se manifiesta la sanidad en sus cuerpos. Oremos por los enfermos. Hemos visto cómo gente ha nacido de nuevo precisamente porque un milagro de sanidad ha ocurrido en sus cuerpos. Y no solo ha afectado a esa persona, sino que ha afectado a las personas de su entorno. Porque la Iglesia debe aprender a ejercer el nombre de Jesús. Debe aprender a ejercer autoridad. Bueno, pero ¿y si no se sana? Escuche, amado, ¿es que usted tiene que sanarlos? ¿Usted y yo somos los que tenemos que sanar a las personas? No, eso no es nuestra labor. En lo que hemos leído antes, Jesús dijo, a los que pongan manos en mi nombre, los enfermos serán sanados. No se trata, es que si no se sana quedaré mal. Aquí no quedamos mal ni usted ni yo. Nosotros estamos representando un reino. Pero claro, obviamente, si vamos a orar por un enfermo pensando, y si no se sana, mejor no lo hagamos. Vamos con convicción. Con convicción, vamos con fe, sí, vamos a... No, un momento, la Biblia dice esto, vamos para allá, en el nombre de Jesús imponemos las manos y son sanados. Da igual el nombre de la enfermedad, da igual el momento en el que la persona esté, en el nombre de Jesús impongo mis manos y es sanado. Repito, amados, somos la iglesia de Jesucristo. Hemos sido llamados a extender su reino en la tierra y Dios es tan bueno, Dios es tan maravillosamente bueno que Él, juntamente con el llamado para que extendamos el reino, nos ha dado todo lo necesario para la extensión de ese reino. Escuchen, todo lo que concierne al reino ha sido provisto por el Rey. No es cosa suya ni mía. El Rey lo ha puesto a nuestra disposición. Nuestro amado Señor Jesucristo ha provisto todo lo necesario para la extensión de este reino. ¿Qué necesitamos para la extensión del reino? Ver milagros, señales y sanidades ocurrir. Eso está provisto. ¿Qué necesitamos para la extensión del reino? Locales para reunirnos. Eso ha sido provisto por el Rey. ¿Qué necesitamos para la extensión del reino? Favor de Dios frente a las autoridades. Eso ha sido provisto por el Rey.
¿Qué necesitamos para la extensión del reino? Sea lo que sea que necesitemos para la extensión del reino, amados. Yo no estoy diciendo qué es lo que necesitamos para que se engrandezca esta denominación o para que se engrandezca tal o cual profeta o apóstol. No, no. Sea lo que sea que necesitamos para la extensión del reino, el Rey lo ha provisto. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. El Rey ha dejado provisto todo lo necesario para que este reino se extienda. ¿De qué vamos a tener miedo? ¿De qué vamos a tener miedo? ¿De una persecución? ¿Tenemos miedo? ¿Sabe cuál es la iglesia más creciente? La iglesia perseguida. Esa es la realidad. La iglesia perseguida. ¿Sabe cuáles son las personas más comprometidas con Dios? Los que son perseguidos. A veces los que viven y disfrutan de sus comodidades no están tan comprometidos como aquellos que se están jugando la vida por asistir a una reunión. O aquellos, como ya le he contado más de una vez, que tienen en sus casas en Irán, detrás de los muebles, tienen agujeritos donde guardan las páginas de la Biblia porque ni siquiera una Biblia tienen. Porque si les enganchan en un registro que les pueden registrar la casa cuando quieran y ven una Biblia, los matan. Entonces en agujeros guardan páginas de la Biblia. Y nosotros la tenemos en la mesita de noche por meses y ni la abrimos. Y ellos desesperados por leer una página de una Biblia, sea cual sea la que ha tocado, da igual, la que me toque, la de Crónicas con todas las genealogías, me da igual, me la leo igual. ¿De qué tenemos miedo? ¿De una persecución? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Amén. No van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia siempre va a estar. ¿O acaso no estamos? ¿Cuántos años han pasado desde que se establece la iglesia? Como entidad, la eclesía. ¿No ha habido épocas oscuras donde aparentemente la iglesia parecía como que desapareciera? La edad medieval. Pero la iglesia siempre ha estado ahí. ¿No ha habido épocas donde han quemado a nuestros hermanos y hermanas porque los consideraban brujos o herejes? Pero la iglesia siempre ha estado ahí. Y aquí estamos, siglo XXI, año 2021. La iglesia sigue vigente. ¿Por qué? Porque esta iglesia no está siendo edificada por usted o por mí, en un sentido. Esta iglesia está siendo edificada por Cristo mismo. Amén. Sobre la revelación de quién soy yo, dijo Cristo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Se está cumpliendo esa palabra o no? Cientos y cientos de años después, la iglesia sigue presente. Y nadie ha podido destruirla. No estoy hablando de locales. No estoy hablando de locales. Estoy hablando del ente vivo que es la iglesia. Un cuerpo. Un ente vivo. Alguien que tiene vida. Porque la iglesia tiene la vida de Cristo misma. Amén. Pero amados, es necesario que nuestros ojos se abran. Como decía Pedro, permítame leer este pasaje y acabamos. A ver exactamente cuál era. Segunda de Pedro, capítulo 1. Verso 12 y verso 13. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12 y verso 13. Dice así: por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Fíjese, hay cosas que sabemos, pero que necesitamos que nos recuerden. Repito, hay cosas que sabemos, pero que necesitamos que nos las recuerden. A veces la gente dice, no, pero eso ya lo he escuchado. Es como decir, no, yo ya he comido pollo, no como más. Yo ya he comido pizza, no como más. Eso es una aberración. ¿Cómo no va a comer más pizza? Pues si la pizza era el maná. Yo creo que el maná que caía en el desierto era pizza. No la de barbacoa, pero otra pizza. Cualquier pizza era. Tampoco. 4 quesos tampoco. Ni 5 quesos, ni 6, ni 7. Una pizza que me gustara a mí. Y la gente dice, no, yo ya he escuchado de fe. No, yo ya he escuchado de gracia.
Pedro dice, yo no voy a dejar de recordaros estas cosas. ¿Sabe lo que está diciendo? No necesitáis nada nuevo. Pero lamentablemente estamos acostumbrados a lo nuevo. Quiero el último modelo de móvil, quiero el último modelo de tal, quiero el último modelo de cual. Y Pedro les dice, no necesitáis nada nuevo. Por eso yo os voy a ir recordando estas cosas. Aunque las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Quiere decir que necesitamos ser despertados por Dios a esta realidad. La realidad de una iglesia con una autoridad delegada. La realidad de una iglesia que está representando a Cristo en la tierra. La realidad de una iglesia contra la que las puertas del infierno no pueden prevalecer. Una iglesia gloriosa, una iglesia triunfante, una iglesia más que victoriosa, una iglesia que camina y disfruta de la victoria eterna obtenida por nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Gloria sea a Dios. Esa es la iglesia de Jesucristo y esa es la iglesia que se está levantando en estos tiempos. Una iglesia que no se deja amedrentar, una iglesia que no se deja intimidar, una iglesia que no piensa retroceder, sino que va a avanzar en el nombre de Jesús. Una iglesia que va a tomar autoridad, una iglesia que va a crecer en el conocimiento del Cristo que le habita, una iglesia que va a renovar su entendimiento respecto al entendimiento del reino, una iglesia que avanza para la extensión del reino de Dios en la tierra, sin que nada ni nadie la pueda detener. Gloria a Dios, nada ni nadie podrá frenar esta iglesia. Viene persecución, la iglesia seguirá avanzando. Viene cualquier adversidad, la iglesia seguirá avanzando. La iglesia sigue avanzando porque es Cristo quien la edifica y está representando al Cristo resucitado. Y avanzamos en el nombre de Jesús, no en el nombre de Kenneth, no en el nombre del apóstol o el profeta, no, en el nombre de Jesús avanzamos y nada ni nadie nos puede detener. Aleluya. Amado, amada, diga conmigo, soy parte de una iglesia victoriosa. Gloria a Dios. Soy parte de una iglesia victoriosa. No soy parte de una iglesia derrotada. No soy parte de una iglesia afligida. No soy parte de una iglesia deprimida. Soy parte de una iglesia triunfante que avanza y avanza y avanza y extiende y manifiesta el reino allí donde nosotros vayamos. Gloria a Dios. Por eso permitamos que la palabra venga y que nos despierte, para que podamos manifestar esta victoria eterna que nos ha sido dada. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias, papá. Gracias, 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 gracias. Aleluya. Gracias, papá. Gloria. Qué bueno eres. Gracias porque formamos parte de esta iglesia victoriosa. Gracias porque nos has escogido para ser parte de esta iglesia triunfante, porque hoy podemos disfrutar de estos tiempos en los que estamos viendo cómo tu iglesia sigue avanzando, cómo tu iglesia crece en conocimiento, crece en entendimiento, y estamos manifestando y extendiendo tu reino allí donde vayamos. Gracias, papá, porque creemos que vamos a seguir alcanzando más lugares, que vamos a seguir alcanzando más personas con el evangelio glorioso de Jesucristo. Papá, oramos por cada persona que ha recibido esta enseñanza y te pido que el Espíritu Santo pueda seguir hablándonos y enseñándonos conforme repasamos los apuntes, conforme meditamos en lo que hemos oído o conforme volvemos a oír. Gracias, papá. Gracias. Estamos expectantes y te decimos, heme aquí, Señor. Aquí estamos para extender tu reino. Cuenta con nosotros. Queremos servir a tu plan. Queremos servir a tu propósito. Gracias, papá, porque todo lo que concierne al reino ya ha sido provisto. Aleluya. Así que cuenta con nosotros para extender tu reino en la tierra. Gracias, papá, por amarnos, por habernos escogido y habernos dado un llamado y por hacernos partícipes
de tu propósito eterno. Amén. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno siempre, amados. Aleluya. Muy bien, hasta aquí la enseñanza de hoy. Dando gracias a Dios, creyendo que haya sido de edificación para sus vidas. Es un privilegio haber contado con todos ustedes. Vemos ahí a varias personas conectadas todavía, entre ellos nuestro amado Prudencio, siempre fiel. Así que un abrazo, Prudencio querido, de verdad. Y a todos, obviamente a todos los que se mantienen fieles y ahí, a todos los que quizá no se han conectado ahora en directo, pero están viendo este vídeo en otro momento, en otro día de la semana. Gracias por estar ahí, gracias por permitirnos extender el reino. Ustedes son parte de esta iglesia, amados. Ustedes son parte de la iglesia triunfante. Ustedes son parte de la iglesia victoriosa. Y si por lo que sea están atravesando circunstancias adversas, no se condenen, no piensen que están fuera de la voluntad de Dios, solamente levántense, usen el nombre y ejerzan autoridad. Ejerzan autoridad, gloria a Dios, y disfruten de todo lo que ha sido provisto por Dios. Mientras tanto, seguimos avanzando, seguimos extendiendo el reino allí donde vayamos. De verdad, gracias por haberse conectado con nosotros. Recuerden que esta enseñanza va a quedar disponible. Si ustedes quieren, pueden compartir el vídeo para que otros sean edificados. Luego tendrán el audio en iVoox también. Todo eso posiblemente será mañana. Hoy no creo que nos dé tiempo, pero mañana tendrán el vídeo en YouTube. Tienen nuestro canal de YouTube disponible. Iglesia Gracia y Fe en YouTube. Visítenlo, por favor. Y si todavía no se han suscrito, háganlo. Suscríbanse. Ahí pueden disfrutar de muy buenas enseñanzas para ser edificados. Les mandamos un fuerte abrazo y hemos hecho esta conexión desde Caldas de Malavella, en Girona, en casa de unos amados amigos y pastores Manolo y Conchi. Así que un abrazo de parte de ellos también. Un abrazo de parte de mi amada esposa Keila. De mi parte también les amamos. Si quieren, el jueves a las 7 de la tarde estaremos aquí para seguir con la serie Respondiendo Correctamente. Cuídense mucho. Gracias a todos.